secretario, sírvase indicar si hay quórum para dar inicio a la sesión. Sí hay quórum, ciudadana presidenta. Se declara abierta la sesión. Sírvase, por favor, dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 13 de diciembre. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria del día miércoles 13 de diciembre de 2017. Previo anuncio del secretario de la existencia del quórum reglamentario, la presidenta del CI, Eloína Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión con la asistencia del primer vicepresidente Aristóbulo Isturi Almeida, el segundo vicepresidente Elvis Amoroso, el secretario Fidel Ernesto Vázquez y la subsecretaria Carolis Elena Pérez. Seguidamente se leyó la propuesta del orden del día, el decreto constituyente mediante el cual se juramenta al gobernador proclamado del Estado Zulia. Segundo, el decreto constituyente mediante el cual se delega la juramentación de las alcaldesas proclamadas y los alcaldes proclamados. Y tercero, el decreto constituyente mediante el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio económico financiero del 2018. Sometido a consideración, el mismo fue aprobado por unanimidad. En el primer punto del orden del día se procedió a la juramentación del gobernador proclamado del Estado Zulia, Omar Prieto. En el segundo punto, con respecto al decreto constituyente mediante el cual se delega la juramentación de las alcaldesas proclamadas y los alcaldes proclamados, el mismo fue leído y sometido a consideración, se aprobó por unanimidad. En el punto número 3, con relación al decreto constituyente mediante el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio económico financiero 2018, el mismo fue leído y sometido a consideración, fue aprobado por unanimidad. Concluida la materia del orden del día, la presidenta levantó la sesión y convocó a sesión de la Asamblea Nacional para el día miércoles 20 de diciembre de 2017. Por ser este acto un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas y todos los constituyentes, así como las propuestas aprobadas o negadas en el curso del debate. Es todo, Presidenta. Consideración el acta leída por el ciudadano secretario para su aprobación. Aprobado. Ciudadano secretario, sírvase indicar la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del 20 de diciembre de 2017. En el primer punto, proyecto de ley sobre la unidad tributaria sancionatoria. De segundo, el decreto constituyente para la supresión y liquidación del área metropolitana de Caracas y distrito Alto Apure. Y de tercero, el decreto constituyente para la validación de partidos políticos. Es todo, Presidenta. En consideración el orden del día leído por el secretario. Aprobado. Sírvase, por favor, ciudadano secretario, indicar el primer orden del día. Proyecto de ley sobre la unidad tributaria sancionatoria. Es todo, Presidenta. Bueno, esta, como ustedes bien saben, es una ley que fue presentada por propuesta del presidente de la República en el marco de las 8 leyes en el ámbito económico. Como es una ley que ha venido trabajando la Comisión de Economía Diversificada y Productiva, yo voy a pedirle al constituyente Orlando Camacho, vicepresidente de la mencionada comisión, que dé una presentación de la misma. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Saludos, Presidenta, Vicepresidente Aristóbulo Isturi, que está de cumpleaños. Un aplauso al compañero vicepresidente. Saludo a todos los colegas constituyentes. Bueno, esta ley constitucional, este proyecto de ley constitucional sobre la creación de la unidad tributaria
sancionatoria, se viene trabajando en la Comisión de Economía Diversificada y Productiva. Esta ley busca motivar a que los ciudadanos, los empresarios, sigan cumpliendo la ley, sigan participando de los deberes formales y también de borrar aquellas multas que el valor económico es irrisorio. Podemos ver que multas de tránsito, de cometer una infracción de tránsito, puede ser de 5 unidades tributarias. Calculado a 300 bolívares son 1.500 bolívares. Entonces, bueno, promueve que la gente no cumpla con las disposiciones de tránsito. También podemos ver que revisamos una multa por bote de agua, que es tan importante, nuestros recursos naturales, nuestra agua, que son multas que pueden ir de 5 a 10 unidades tributarias, que podían ser multas de 10.000, de 150.000 bolívares, un bote de agua y se pierde agua en las calles. Así también como multas por el bote de basura, que son multas irrisorias, pero para la hora de recoger la basura, el Estado, las alcaldías tienen que colocar esfuerzos, trabajadores para recolección. También tenemos multas que son para el sector empresarial, que son multas que tienen valor simbólico básicamente, como son las multas para los cálculos de declaraciones de impuestos de forma extemporánea, o hacer declaraciones sustitutivas, o hacer inscripciones ante el Ministerio del Trabajo, o cumplir algún deber formal de las leyes del trabajo, o para fiscales, que pueden ser multas que van de 5 a 10 unidades tributarias, o de 10 a 500 unidades tributarias, o a 1.000 unidades tributarias, que puede ser de 100, de 200.000 bolívares, Presidenta, que son multas que para las empresas son multas, bueno, irrisorias. Esto lo que permite esta nueva ley, permite actualizar el Ejecutivo Nacional una vez al año, antes del mes de febrero, la tarifa del cálculo para las multas, con el fin de persuadir, de disuadir y que todos estemos cumpliendo con la ley. También va a motivar a que los empresarios mantengan los papeles en reglas. Esto va a servir para toda la República Nacional, para todo lo que tenga que ver con multas a nivel municipal, regional y estadal, que permita afianzar la buena conducta del ciudadano, del empresario y de todos los venezolanos. Es todo, Presidenta. Muchas gracias, constituyente Camacho. Por favor, le doy la palabra al constituyente Eduardo Peñate, presidente de la comisión. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a la Junta Directiva, compañeros y compañeras constituyentes. Agregando algunos elementos que creo que son importantes con relación a esta ley de tipo formal. En primer lugar, es una ley que tiene 6 artículos, que establece una unidad tributaria especial de carácter sancionatorio. Y cuando decimos especial, y valga la aclaratoria, estamos diciendo que es diferente, que es distinta a la unidad tributaria normal, establecida solamente para fines de establecimiento de multas y sanciones para quienes violen la ley en Venezuela, y a eso se refería el compatriota vicepresidente de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva. ¿Quién establece el monto de esa unidad tributaria sancionatoria? El Ejecutivo Nacional, y tal como lo decía el constituyente Orlando Camacho, la establece en la misma oportunidad, una vez al año, en la misma oportunidad en la que se establece la unidad tributaria normal. Esta ley también precisa que en uno de sus artículos que el valor de esa unidad tributaria sancionatoria se establece en base a la variación producida en el índice de precio al consumidor en el área metropolitana de Caracas en el año inmediatamente anterior, fijado en este caso por la autoridad competente, inclusive y plantea oída la opinión, con la opinión del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ciudadano.
De manera que esta ley responde al planteamiento que hizo acá en esta misma Asamblea Nacional Constituyente el presidente de la República, Nicolás Maduro, el 7 de septiembre de este año, cuando nos planteó el conjunto de leyes, de 8 leyes, que son fundamentales para seguir avanzando en el combate a la guerra económica, en la construcción del modelo económico productivo y, por supuesto, en seguir ganando en la paz y la estabilidad de la República. Se trataría de la tercera ley de las 8 que nos ha planteado el presidente que estaríamos aprobando en este año. Es todo, compañera presidenta, muchas gracias. Gracias, constituyente Piñate. Bueno, yo voy a pedirle al primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente y cumpleañero, dio el tubazo Camacho, el constituyente Camacho, y cumpleañero, profesor Aristóbulo Isturiz, que dé lectura a la ley constitucional presentada por el presidente Nicolás Maduro. Gracias, presidente. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, Ley Constitucional sobre la creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria. Objeto, artículo 1. El objeto de esta ley constitucional es crear una unidad tributaria especial que será utilizada exclusivamente para determinar el monto de las multas y sanciones pecuniarias, cuya base de cálculo está prevista en unidades tributarias, en los respectivos instrumentos normativos que las prevén, lo cual se denomina unidad tributaria sancionatoria. En consideración, artículo 1 sobre el objeto de la ley. Aprobado. Artículo 2. Finalidad. Esta ley constitucional tiene las siguientes finalidades. 1. Contribuir al cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico, garantizando el carácter disuasivo de las multas y sanciones pecuniarias, cuya base de cálculo esté prevista en unidades tributarias. Número 2. Actualizar de forma periódica el valor real de las multas y sanciones pecuniarias calculadas en unidades tributarias, a los fines de prevenir el incumplimiento de las normas jurídicas. Número 3. Establecer criterios técnicos, transparentes y seguros para la fijación del valor de la unidad tributaria sancionatoria. Es todo. En consideración el artículo 2 sobre finalidad de la ley. Aprobado. Artículo 3. Autoridad competente para la determinación del valor de la unidad tributaria sancionatoria. Es competencia del Ejecutivo Nacional determinar el valor de la unidad tributaria sancionatoria y reajustarlo dentro de los primeros días de febrero de cada año, en la misma oportunidad que lo haga respecto a la unidad tributaria ordinaria. En consideración para su aprobación el artículo 3 sobre la autoridad competente para determinar la unidad. Aprobado. Artículo 4. Criterios para la determinación de la unidad tributaria sancionatoria. El valor de la unidad sancionatoria se establecerá con base en la variación producida en el índice de precios al consumidor IPC del área metropolitana de Caracas en el año inmediatamente anterior, fijado por la autoridad competente, oída la opinión del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ciudadano. Es todo. En consideración artículo 4 sobre los criterios para determinar la unidad. Aprobado. Artículo 5. Aplicación de las multas y sanciones en base a la unidad tributaria sancionatoria. Las multas y sanciones pecuniarias previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo monto sea establecido en base a la unidad tributaria, deben calcularse en base a la unidad tributaria sancionatoria contemplada en esta ley constitucional. Es todo. En consideración artículo 5 sobre la aplicación de las multas. Aprobado. Artículo 6. Vigencia. Esta ley constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
En consideración, artículo 6. Aprobado. Es todo, ciudadana presidenta, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, a 207 años de la independencia, 158 de la Federación, 18 años de la Revolución Bolivariana. Delcy Rodríguez, presidenta. Aristóbulo Turi, primer vicepresidente. Elvis Amoroso, segundo vicepresidente. Compatriotas, secretario y subsecretaria, Fidel Vázquez y Caroli. Bueno, queda aprobada la Ley Constitucional sobre la Unidad Tributaria Sancionatoria, que forma parte de las 8 leyes presentadas por el presidente Nicolás Maduro. Es una ley que, aunque pareciera procedimental, da espíritu y ánimo al sistema normativo que había visto rezagado su poder sancionatorio por lo irrisorio de las multas pecuniarias. A través de esta ley se permite actualizar los mecanismos de cálculo anualmente y se le da la facultad y la potestad para este ajuste al Ejecutivo Nacional. Así que esta es una ley que tiene un espíritu normativo para dar vigor, vigencia y consolidar el sistema administrativo sancionatorio de multas económicas. Hemos cumplido así con una ley más de las presentadas por el presidente Nicolás Maduro. Ciudadano secretario, por favor, sírvase a indicar el siguiente punto del orden del día. Decreto constituyente para la supresión y liquidación del área metropolitana de Caracas y el distrito Alto Apure. Es todo, presidenta. Esta Asamblea Nacional Constituyente ha venido escuchando el clamor de los trabajadores del área metropolitana de Caracas y del distrito metropolitano del Alto Apure. Hemos visto cómo esta instancia político-administrativa en su nivel metropolitano perdió vigencia, solapó funciones, se apartó del camino y la orientación político-territorial administrativo que se le había indicado en la ley. Por lo tanto, nosotros sometimos este asunto a la revisión con un norte muy específico, que es preservar los derechos de los trabajadores de estas instancias político-administrativas. Yo quiero, por tanto, pedirle al constituyente Juan Carlos Alemán que haga una presentación de los aspectos más importantes del decreto constituyente que ha traído hoy la Junta Directiva para la aprobación de esta plenaria. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, colegas constituyentes. Nos sumamos a las felicitaciones para el cumpleañero. No es fácil llegar a 71 y estar allí al frente de esta instancia, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso al cumpleañero. Bueno, se nos presenta hoy un decreto para lo que se ha denominado la supresión y liquidación de la alcaldía del nivel metropolitano de Caracas y el distrito del Alto Apure. Para hablar un poquito sobre este tema, tenemos que remitirnos a el espíritu de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue aprobada en referéndum en el año 99. Cuando vamos al artículo 18 de esta Constitución, nos dice que la ciudad de Caracas es la capital de la República y asiento de los órganos del poder nacional. Una ley especial establecerá la unidad político-territorial de la ciudad de Caracas, que integra en un sistema de gobierno municipal a 2 niveles, los municipios del distrito capital y los correspondientes al estado Miranda. Era el espíritu del constituyente en ese momento histórico, precisamente buscar la integralidad de los municipios que integran eso que nos denominamos los caraqueños y la caraqueña, el área metropolitana. Entiéndase el municipio Sucre, el municipio Baruta, el municipio Chacao y el municipio Latillo, en conjunto con el municipio Libertador. Integrar esa instancia en una entidad político-territorial que le permitiera a los caraqueños, a la caraqueña y en general a los venezolanos que asisten a diario a la ciudad capital, hacer mejor uso de los servicios, mejor uso de toda la disposición que debe hacer el Estado para garantizarle a los venezolanos y a los caraqueños en específico los servicios públicos. Sin embargo, esta misma Constitución establece en el artículo 172
de ella, en su segundo aparte, cuáles son los mecanismos para que se integre el municipio y el espíritu para la integración de esos municipios. Y dice textualmente el artículo lo siguiente: cuando los municipios que deseen constituirse en un distrito metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional su creación y organización. Pero nosotros, cuando se discutió en la Asamblea Nacional del año 2009 la creación de una ley especial, que era la Ley Especial de Régimen Municipal a 2 niveles, se dio un profundo debate. Inclusive fuimos a la consulta pública, y en la consulta pública la gran interrogante de la gente era ¿qué competencia va a tener esa alcaldía? ¿Qué atribuciones va a tener esa alcaldía? Y fue muy complejo. Una de ellas recuerdo que fue competencia en materia ambiental. Y lo menos que se ha hecho desde allí es darle servicio y darle calidad de vida a los habitantes de la Gran Caracas. Es así como hoy en día los más perjudicados con esta instancia, con la creación de esta instancia, producto de ese mandato constitucional del año 99, han sido los trabajadores y las trabajadoras. Porque una de las debilidades que ha tenido el sistema es precisamente el hecho de que su patrimonio lo constituye el 10% de lo recaudado por cada uno de los municipios. Y ese 10% de lo recaudado hay que negociarlo con las distintas alcaldías para que puedan entregar esos recursos. Entonces se ha convertido en un gran problema para los trabajadores y las trabajadoras, y un gran problema que ha repercutido en el funcionamiento de la ciudad. Es pues hoy, así como nosotros, desde esta instancia, como caraqueño, como habitante de la Gran Caracas, como usuario de los servicios de la Gran Caracas, hoy quiero pedir a mis colegas, compañeros constituyentes, que nos sumemos a la aprobación de este decreto que hace justicia en principio con los trabajadores, porque el decreto, su primera finalidad, y hay que dejarlo en claro, es preservar el derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras. No lo hacemos como se hacía aquí en otras instancias y en otros momentos de la República, que simplemente firmamos un decreto y los trabajadores a la calle o a protestar para que se les paguen sus prestaciones sociales. Nosotros debemos decir aquí también, hoy, cuando estamos a escasas horas para celebrar la Navidad, que es tradición en nuestra patria, esos trabajadores y esas trabajadoras de la alcaldía del área metropolitana no han cobrado ni siquiera los ajustes salariales que ha hecho el gobierno nacional en este año, porque lamentablemente un alcalde irresponsable utilizó los recursos que hay en esa alcaldía para estar conspirando y para estar saboteando y para estar viajando por todo el mundo para conspirar en contra de la patria. Entonces, mientras nosotros estamos acá hoy dando este debate, esos trabajadores están allí, no tienen ni siquiera la quincena para cobrarla. Por eso nos sumamos a este decreto cuando el decreto plantea que una junta se encargará de la cancelación total de los pasivos que tengan los trabajadores y las trabajadoras del área metropolitana. Pero también esa junta velará por el destino que tengan los trabajadores. Habrá seguramente muchos que haya que jubilar, habrá seguramente algunos otros que haya que ubicar en otros espacios. Será la Junta Liquidadora la que finalmente disponga el destino de los trabajadores. Nosotros desde aquí, ciudadana presidenta, colega constituyente, estaremos velando para que se siga haciendo justicia con los trabajadores, para que no haya incertidumbre con los trabajadores y las trabajadoras, para que la Junta Liquidadora que vaya a esa instancia cumpla cabalmente con los trabajadores y las trabajadoras y podamos hacer realidad el sueño de la suprema felicidad. Es nuestro compromiso, que sepan ustedes trabajadoras, de la alcaldía del área metropolitana, de la alcaldía del Alto Apure, que están en este momento en un momento de indefensión, que se sienten vulnerados, que se sienten burlados por los alcaldes que tienen, que lamentablemente no le han dado la respuesta oportuna, que nosotros desde aquí estaremos para velar por su compromiso, por ese compromiso del presidente Chávez y ese compromiso del presidente Maduro de garantizarle a los venezolanos y a las venezolanas la calidad de vida que se merecen. Así que desde acá pido a los colegas constituyentes la aprobación para que se haga justicia en esta instancia. Es todo, colega presidenta, colegas parlamentarios.
Muchas gracias, constituyente Alemán. Voy a dar la palabra a un constituyente del Estado Apure, a Orlando Zambrano, para que también dé la visión sobre este decreto constituyente. Aló. Bueno, muy buenas tardes a la Junta Directiva y a todos los colegas constituyentistas que nos encontramos en la tarde del día de hoy. Este debate que hemos traído a esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente es para nosotros importante. Es necesario lograr nosotros tomar medidas para el avance y la consolidación del pueblo de Venezuela. Este decreto constituyente se hace necesario ya que hemos hecho un balance de lo que han sido estas dos figuras que han sido creadas en el año 2001. La ley que crea el Distrito Especial Alto Apure, que ha permitido establecer la figura de la alcaldía distrital, no ha cumplido los objetivos. Y en estos momentos es innecesaria para el desarrollo del municipio Rómulo Gallego y municipio Páez, que son los dos municipios que forman parte del Distrito Alto Apure. Y es necesario decir que los avances de la revolución bolivariana, en marco de lo que es la geometría del poder, hemos creado formas de organización y de empoderamiento del pueblo, nuevas formas de gobierno que acercan el gobierno y que convierten protagonista a la gente en el ejercicio del gobierno y de la Contraloría. Valga decir, los consejos comunales, las comunas, las ciudades comunales. Es innecesaria estas instituciones porque se han convertido en focos de perturbación, de corrupción, de contrabando y también de conspiración. La alcaldía del Distrito Alto Apure, que en estos momentos es dirigida por el ciudadano Jorge Rodríguez Torres, padre del exministro de Interior y Justicia, quien en estos momentos forma parte de la conspiración contra Venezuela, ha convertido a esta institución en una mafia de delincuentes. El 5 de febrero del año 2015, en el municipio Rómulo Gallego, en la alcabala de la Yía del Oscurito, fue incautada una gandola de combustible de gasoil que iba de contrabando. La gandola solicitó el permiso la alcaldía distrital y quien autorizaba el permiso, ustedes saben quién es, Gladys Parada, en ese momento gerente de mercadeo interno de PDVSA. Y le daba permiso de combustible por cantidad ilimitada y sin fecha de vencimiento, es decir, con un permiso de combustible podían contrabandear el combustible que fuera. Con documentos forjados, porque supuestamente la empresa que iba a movilizar el combustible era la empresa Delta Diesel, compañía anónima, propiedad de Manuel Mora. Cuando en el interrogatorio se ubica Manuel Mora, era mentira que él había
estado prestando ese servicio. Pero ese combustible que fue incautado iba para una supuesta planta Edicon, la cual no existe. Entonces, es una forma donde esta institución que dirige Jorge Rodríguez Torres impulsaba las mafias del contrabando del combustible. Pero también es importante decir que en el 2016 fue precisado el jefe de seguridad de Jorge Rodríguez Torres por contrabandear municiones y gasolina. Entonces, convirtieron una institución como la alcaldía del distrito Alto Apure en un foco de perturbación para el ejercicio del gobierno. Y convirtieron esta institución en una mafia de delincuentes y de contrabandistas de gasolina. Y hoy nosotros creemos, como apureños y apureñas, que se hace necesario suprimir y liquidar una instancia que fue agotada y que la revolución bolivariana ha creado nuevas formas de organización y de empoderamiento. Se hace necesario y debemos de ser autocríticos nosotros. Si una figura que hemos creado se ha agotado y no sirve para el desarrollo, debe de ser superada. Y la lucha contra la corrupción debe de ser una de las grandes banderas. Por eso hoy queremos saludar nosotros la decisión del fiscal, del presidente Nicolás Maduro, por enfrentar esta gran batalla que se hace necesario. Sea quien sea, debe de ir preso. Ningún funcionario debe prestarse para la corrupción. Ningún funcionario debe convertirse en mafioso. Los dirigentes tenemos que cumplir con el deber. Por eso, ciudadana presidenta y junta directiva, nosotros creemos que esta medida y decisión bajo este decreto constituyente va a ser recibido con el agrado de los altoapureños y de los caraqueños que han sido traicionados por esas figuras y sobre todo por esos dirigentes que han asumido esta responsabilidad. Nosotros le enviamos un saludo a los trabajadores y trabajadoras. La revolución bolivariana y el Estado venezolano va a cumplir con el proceso y garantizar la protección de todos los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía Metropolitana y del Distrito Alto Apure. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas. Muchas gracias, constituyente Zambrano. Tiene la palabra la constituyente por el sector trabajadores, Diva Guzmán. Buenas tardes, colegas constituyentes. Fíjense, cuando nosotros los trabajadores y trabajadoras escuchamos que se da un proceso de supresión y liquidación, siempre nos llega un momento de angustia. Yo quiero aprovechar el derecho de palabra para enviarle un mensaje a los trabajadores y trabajadoras. Primero, que sepan que aquí hay más de 79 constituyentes de la clase obrera que van a estar acompañándolos en este proceso, que vamos a estar con ustedes y que vamos a garantizar que los derechos laborales se respeten y se garantice la estabilidad laboral. Fíjense, no podemos dejar de considerar que esto es un proceso que está orientado precisamente por los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente. Y desde ahí debe abrirse todo un proceso de revisión dentro de la administración pública. Esto es un espacio, una oportunidad que estamos teniendo para acercarnos al objetivo de la transformación de este Estado. Como bien lo decía el compañero diputado que me antecedió, todos debemos estar conscientes como trabajadores y trabajadoras en lo que se convirtieron estas trincheras para la derecha. Se convirtieron en un nido que en lugar de generar trabajo productivo, generó actos de corrupción. Por eso nosotras y nosotros acompañamos el día de hoy no solamente a los 7.000 trabajadores que pudieran estar angustiados, sino que esta decisión
que ha tomado y que hemos tomado, que vamos a tomar desde la Asamblea Nacional Constituyente, se entiende y se comprenda como un proceso crítico de transformación. Es una muestra de lo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional Constituyente y una muestra de lo que debe ser. Pero también debe considerarse que esta es una oportunidad para que ese empleo, para que esa ocupación de esos 7.000 trabajadores puedan ser garantizada su estabilidad con la ubicación en un empleo productivo. Nosotros aquí no vamos a permitir que se reproduzcan las políticas de Macri. Aquí vamos de la mano del presidente obrero Nicolás Maduro a garantizar todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Sepan ustedes, trabajadores y trabajadoras, que la Asamblea Nacional Constituyente va a garantizar todos los derechos laborales y la estabilidad. Confíen en nosotros, confíen en que estaremos de frente con ustedes en su lucha y que no dejen de elevar su voz crítica y convertirse en entes contralores junto a esta junta que será nombrada, esta junta liquidadora, para garantizar todos sus derechos. Muchas gracias. Gracias a la constituyente Guzmán. Yo voy a dar la palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente y luego a su intervención le pediría que lea la propuesta de decreto constituyente. ¡Viva la patria! Bueno, compatriota, este es un tema muy interesante porque se trata de la caracterización espacial de la capital de la República, aparte de la de Apure, que surgió el distrito de Apure como una consecuencia de las medidas tomadas en Caracas. Yo fui uno de los proponentes de este desastre, ¿no? Que no fue el planteamiento inicial. El planteamiento inicial fue deformado por la circunstancia en que se dio el debate y que llegamos a una aprobación que más que tenía como el consenso político, más que el consenso de la interpretación real de lo que se quería. Por eso me siento como obligado a hacer una reflexión. Mira, cuando se planteaba aquí hacer de Caracas una unidad política territorial, partiendo de que Caracas es una unidad espacial, que va más allá de los límites de lo que llamamos municipio libertador. Nadie puede negar que Petare es Caracas. Nadie puede negar que Baruta es Caracas, que Chacao es Caracas, que Latillo es Caracas. Y esa hace que tengamos las mismas redes de servicios públicos. Las redes de agua no ven la frontera entre un municipio y otro. Las redes telefónicas no la ven. La de transporte, la vialidad. Usted ve en el metro y usted no sabe cuándo pasó por Chacao y cuándo llegó al municipio Sucre. Y es el mismo metro que nos comunica. Igualmente hay las líneas de transportes en Caracas, son intermunicipales, porque tienen que ir por distintos municipios en el mismo espacio territorial. Eso generaba una anarquía en Caracas. Antes de llegar la revolución, vivíamos la tragedia. ¿Por qué? Porque eso se le complicaba con la diversidad política de las representaciones que estaban al frente de las alcaldías. Eran gobiernos de diversidad política con unos gobiernos que tenían desde el punto de vista las mismas redes de servicios públicos. ¿Cómo administrarla? Incluso había una diversidad de una injusticia en la administración de la renta y en la recaudación. Un municipio pequeño como Chacao tenía una alta recaudación. Un municipio grandísimo, con muchos problemas como Sucre, tiene una baja recaudación por las condiciones socioeconómicas de la composición de su población. Todo eso generaba una tremenda anarquía que había que buscarle solución. En un principio, antes de llegar a la revolución, nosotros tratamos de solucionar el problema creando lo que se llamó el Consejo Metropolitano de Gobierno. Ese fue la primera antecedente de esto. Y era una reunión semanal de los alcaldes del área metropolitana para ponernos de acuerdo sobre problemas concretos, problemas de transporte. Si un alcalde pone una tarifa y llega a un acuerdo de una tarifa del transporte y otro no, eso generaba un conflicto de tipo político. ¿Por qué en tal municipio pasa esto y por qué aquí no pasa esto cuando el ciudadano tenía que transitar los dos municipios el mismo día? Es una anarquía. Hay necesidad de darle un solo gobierno a toda la ciudad. Y para darle un solo gobierno teníamos que definir
qué tipo de unidad político-territorial creábamos. Por eso, cuando llegó la Asamblea Constituyente, yo que venía de ser alcalde justamente de Libertador y que venía a vivir esa experiencia, hice una propuesta de que Caracas, como capital de la República, merecía que nosotros en la Constituyente le diéramos una definición. Esa definición es que Caracas fuese una unidad político-territorial. Por eso cuando se hablaba de distrito capital, era por la creación de la figura valiéndonos de la Constitución, lo que nos permitía la Constitución de unificar a todos los municipios que conformaban el área metropolitana en una sola unidad político-territorial. De una unidad espacial que es Caracas, convertirla en una unidad político-territorial. ¿Qué tipo de unidad político-territorial le íbamos a dar? ¿Un nuevo Estado? Podía ser. Nos agarramos la figura del distrito. Y por eso se hablaba de hacer de la capital de la República un distrito capital con características especiales, por ser la sede del poder central. Y la propuesta fue esa. Tipo Washington, Caracas DC, Caracas Distrito Capital. Una sola ciudad, una sola entidad. Eso implicaba despojar algunos municipios del Estado Miranda. Había que quitarle Miranda a Baruta, había que quitarle Chacao, había que quitarle Sucre y había que quitarle El Hatillo, para que junto con Libertador surgiera una nueva entidad. Por supuesto, eso en un momento electoral se convirtió en un problema más político que de análisis serio de la decisión que debíamos tomar. Y como yo hice la propuesta, hubo manifestaciones contra la propuesta que yo había hecho, para no decir contra mí. En ese momento, los candidatos a la gobernación de Miranda, que estábamos en un momento electoral, agarraron como bandera el debate. Gente nuestra que estaba de acuerdo inicialmente, se puso en desacuerdo. Estuvo en desacuerdo. Y hubo manifestaciones. Enrique Mendoza hizo movilizaciones. A mí una vez me encerraron aquí, en la vicepresidencia, en la presidencia, y tomaron la asamblea contra mí por el planteamiento que había hecho de Caracas. Y yo lo seguía sosteniendo. Y sigo sosteniendo que era necesario. En ese momento. En ese momento no estábamos en las profundidades que señalaba el compatriota Zambrano. Ahora no lo planteo porque ahora quiero una ciudad comunal. Y en vez de manos arriba, vamos hacia abajo. Y quiero un Estado comunal. Y creo que el pueblo debe gobernarse a sí mismo. Pero en ese momento, esas fueron las razones que nos llevaron a hacer ese planteamiento. Como yo veía que el freno era político, más nadie daba argumentos en contra con fuerza, sino simplemente hay un problema político porque vienen unas elecciones. Yo dije, bueno, yo pido que me liberen para ser auténtico con lo que yo creo. Yo pido que me liberen y no comprometo ni al partido ni a nadie. Y pido que me liberen para hacer mi razonamiento político. Y me liberaron y yo hice el planteamiento asumiendo la responsabilidad del planteamiento que estaba haciendo. Cuando yo hice el razonamiento, pidieron un receso en ese momento, se designó una comisión que estudiara el caso y la comisión trajo una propuesta salomónica, que fue tomar en cuenta los dos elementos. No sé si hay algunos constituyentes aquí que se recuerden de ese debate. Fue duro. Y la constituyente trajo la propuesta de un gobierno metropolitano de dos niveles. Un nivel metropolitano y un nivel local, municipal. Tratando de tener una superestructura de gobierno sin dejar de existir los municipios. Los municipios nunca tributaron desde el punto de vista de los recursos con qué iba a funcionar el gobierno, el nivel metropolitano. ¿Cómo iba a funcionar el nivel metropolitano? Y eso trajo muchas dificultades al gobierno metropolitano. Porque no había nada que obligara ni le daba jerarquía al gobierno metropolitano sobre los gobiernos locales municipales. Y surgió lo que surgió, que lo hizo ineficiente y que lo hace innecesario y que es lo que justifica que hoy la Asamblea Nacional Constituyente corrija este entuerto, ¿verdad? Liquidándolo y quedándonos con los
gobiernos estrictamente municipales. Hoy no tenemos la necesidad de crear una nueva institución, sino los alcaldes deberíamos tener todos el compromiso, más bien, de bajar el gobierno hacia donde están los problemas, hacia donde está la gente. Que se trata de crear y fortalecer los consejos comunales, fortalecer las comunas, crear las ciudades comunales y al mismo tiempo darle forma y vida al Estado comunal. Por eso, Presidenta, yo voy a estar de acuerdo con la propuesta planteada de hacer un proceso de liquidación de esta estructura de gobierno metropolitano. Y partiendo de allí, comparto también que nosotros como un gobierno obrero, un gobierno de clase, un gobierno que está con el pueblo, un gobierno que debe respetar los derechos porque somos creadores de esos derechos y hemos luchado toda la vida por esos derechos, y sobre todo con nuestro presidente obrero, la primera que tenemos que ver es garantizar los derechos de los trabajadores, garantizar los derechos de los trabajadores. Y la garantía de los derechos de los trabajadores implica no solo garantizarle la estabilidad, sino garantizar el destino de los trabajadores en el proceso de liquidación de la entidad que estamos liquidando. De manera que vamos a acompañarlo y por eso estoy absolutamente de acuerdo y pido a todos que aprobemos esta propuesta. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias al primer vicepresidente. Entonces le pido, por favor, que dé lectura al decreto constituyente para la supresión del nivel metropolitano. República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente. Decreto constituyente mediante el cual se decide la supresión y liquidación del nivel metropolitano de Caracas y el distrito del Alto Apure. La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República Bolivariana de Venezuela de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, integridad territorial, bien común y preeminencia de los derechos humanos, considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos, considerando que el nivel metropolitano de Caracas, el distrito del Alto Apure, sus órganos y sus entes adscritos, como modelo de organización político-administrativa, no ha asegurado los fines para los cuales fueron creados, generando un modelo de descentralización que debe ser objeto de una profunda reorganización para acercar la gestión pública al poder popular, fortalecer la integración y articulación de los órganos y entes que la conforman y contribuir a asegurar el bienestar integral de sus poblaciones, considerando que el nivel metropolitano de Caracas y el distrito del Alto Apure y sus órganos y entes adscritos han vulnerado de forma permanente y sistemática la dignidad y los derechos laborales y de seguridad social de sus trabajadores y trabajadoras, en abierta contravención a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados internacionales sobre derechos humanos y la legislación sobre esta materia, ante lo cual la Asamblea Nacional Constituyente debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección integral de los trabajadores, trabajadoras y sus familias, considerando que es función de la Asamblea Nacional Constituyente adoptar las medidas que estime necesarias y oportunas para la transformación del Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico para avanzar en la consolidación de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, así como profundizar la democracia participativa, garantizar la preeminencia de los derechos humanos y el máximo bienestar social del pueblo venezolano, decreta: primero, se suprime y ordena la liquidación de la Alcaldía Metropolitana, el Cabildo Metropolitano y la Contraloría Metropolitana, todas estas del área metropolitana de Caracas y el distrito del Alto Apure, sus órganos y entes adscritos a partir de la publicación del presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo,
Para la ejecución del presente decreto constituyente se crean: 1. Una Junta de Liquidación del Nivel Metropolitano de Caracas. 2. Una Junta de Liquidación del Distrito del Alto Apure. Esta Junta de Liquidación estará constituida por una presidenta o presidente y 4 integrantes principales y sus respectivos suplentes, todos designadas o designados por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Las mismas ejercerán sus funciones bajo la rectoría y conducción de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, que velará por el cumplimiento oportuno de sus fines. La Junta de Liquidación asumirán sus funciones desde el momento de la publicación de su designación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. La organización y funcionamiento de las juntas de liquidación serán establecidas en su reglamento interno, al cual adoptarán previa aprobación de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Tercero, a los fines de proteger los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía Metropolitana, el Cabildo Metropolitano y la Contraloría Metropolitana, todas del área metropolitana de Caracas, el Distrito del Alto Apure y sus órganos y entes adscritos, el Ejecutivo Nacional asumirá de forma provisional y transitoria los pagos, gestiones administrativas y potestades laborales y funcionariales relativas a su personal, hasta tanto culmine el proceso de liquidación, preservando las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Cuarto, se deroga la ley número 56 que crea el Distrito del Alto Apure, publicada en Gaceta Oficial número 37.326 del 16 de noviembre del 2001. La Ley Especial del Régimen Municipal a 2 niveles del área metropolitana de Caracas, publicada en la Gaceta Oficial número 39.276 de 1 de octubre de 2009. Cualquier norma que colida con lo establecido en el presente decreto constituyente queda derogada. Quinto, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, años 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Delcy Rodríguez, presidenta. Aristóbulo Ituri, primer vicepresidente. Elvia Amoroso, segundo vicepresidente. Y secretario Fidel Vázquez, subsecretaria. Es todo, presidenta. Gracias, primer vicepresidente. En consideración el decreto constituyente leído por el profesor Aristóbulo Ituri. Aprobado. Ha cumplido esta Asamblea Constituyente con un clamor de los trabajadores, retomamos sus banderas, garantizamos sus derechos y acercamos la gestión pública al poder popular, eliminando los obstáculos que habían perforado el sistema de articulación entre los distintos niveles políticos territoriales. Agradecido a la Asamblea Nacional Constituyente. Siguiente punto, el orden del día, ciudadano secretario. Decreto constituyente para la validación de partidos. Es todo. Bueno, esto es un decreto que ha traído la Junta Directiva para fortalecer el sistema de partidos políticos que da vida a la democracia venezolana para la elección de cargos de aspecto popular mediante elecciones universales, directas y secretas. Todos sabemos lo que en el marco de las agresiones imperiales que hay contra Venezuela, el libreto que pretendieron imponer este año, boicoteando la participación popular a través del retiro en el proceso electoral de gobernadores y alcaldes de algunos partidos políticos venezolanos. En razón de ello, nosotros hemos propuesto y queremos someterlo a la consideración de esta plenaria que se apruebe un decreto para la validación donde se le exija a cada partido político haber participado en la elección inmediatamente anterior. Que no se permita, bajo ningún concepto, el boicot a la participación del pueblo de Venezuela mediante el ejercicio del derecho al voto
y que por el contrario se premie y se fomente la participación política. Yo voy a dar la palabra a la vicepresidenta de la Comisión Constitucional, a la constituyente Iris Varela, para que resalte los aspectos más importantes de este decreto. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Saludos a todos, compatriotas. Yo creo que esto es uno de los actos constituyentes, de los decretos que hacen justicia y que justifican nuestra presencia aquí para defender nuestra patria y para fortalecer nuestras instituciones, y algo de lo que estamos muy orgullosos, que es legado directo del comandante eterno y supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Y es que nuestra democracia, compatriotas, es la única democracia en el continente americano que es participativa y protagónica. Y desde el mismo momento en que el comandante Chávez, en el año 97, 98, luego de que él sale de la cárcel en el año 94 y comienza su recorrido por el país, promoviendo el proceso constituyente para refundar la República, ya se avisoraba que aquí venía un cambio completo de nuestro sistema de gobierno, de nuestro sistema político. Y cuando llegamos a la constituyente del 99, y aquí hay presencia de varios constituyentes del 99, nosotros nos debatimos profundamente en esa característica del gobierno que había de regir los destinos de la nación. Yo recuerdo mucho el debate sobre la palabra representativo y la palabra participativo. Cuando estábamos discutiendo el hoy artículo 6 de la Constitución. Si uno se pone a revisar la Constitución, compatriota, uno observa desde el preámbulo un deber que ha venido siendo vulnerado, violado de manera, pretendiendo ser impune, ¿no? No hay impunidad gracias a que el 30 de julio el comandante presidente Nicolás Maduro convocó a esta Asamblea Nacional Constituyente. Por eso no hay impunidad. Por eso nosotros venimos fortaleciendo nuestro sistema político y democrático. Por eso alcanzamos la paz. Pero desde el preámbulo de la Constitución, nosotros hemos colocado allí que el único imperio en el que creemos nosotros es en el imperio de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí las leyes se tienen que cumplir, que aquí la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene que acatarse, tiene que respetarse, que aquí se tienen que respetar las instituciones políticas de la nación, del Estado venezolano. ¿Y qué es lo que hemos visto de la derecha? ¿Qué es lo que ha hecho la derecha aquí? Pretender desconocer eso, pretender utilizar el derecho a la participación política, que debe convertirse en una obligación, porque eso es lo que le da vigor a esta democracia inédita del mundo. Digo yo del continente americano, pero yo creo que en ninguna parte del mundo hay una democracia que haya trascendido al modelo de democracia representativo. En ninguna parte del mundo, excepto aquí en la República Bolivariana de Venezuela, como dice el artículo 6 de la Constitución, que establece que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y las entidades políticas que lo componen es y será siempre, dice la letra del artículo 6, democrático, responsable, alternativo, participativo. Y todos nosotros, compatriotas, que somos protagonistas de esta historia junto con nuestro pueblo, nos sentimos orgullosísimos de eso. No en vano, una vez que se aprueba la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hace 18 años, con un referéndum que se dio el 15 de diciembre, pero un día como hoy, hace 18 años, 20 de diciembre, fue promulgada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un día como hoy, luego de que el pueblo la aprobara en ese referéndum aprobatorio constitucional. Bueno, de inmediato, cuando Venezuela, en un acto soberano,
en esa Asamblea Constituyente del 99, se da un gobierno democrático y participativo. Enseguida se reunieron el combo de enemigos del pueblo venezolano, que representan gobiernos de algunos países del continente. Creo que fue en Lima que se reunieron, si mal no recuerdo, presidenta, usted que maneja muy bien la materia internacional, para sacar una tal Carta Interamericana Democrática. ¿Qué dice esa Carta Interamericana Democrática de la OEA? Ellos solamente se reunieron con el propósito de empezar a atacar al comandante Chávez y al modelo que aquí se estaba implementando. Porque dice que se reúnen los representantes de los gobiernos representativos del continente. Bueno, entonces nosotros desde ese momento estamos defendiendo nuestra democracia participativa y protagónica. Y eso es un deber de todos los venezolanos, de los que realmente creemos en la soberanía, de los que realmente creemos en la participación popular, de los que realmente nos debemos al pueblo y que creemos que el pueblo manda y que queremos cumplir con ese mandato de nuestro presidente Nicolás Maduro, que es mandar obedeciendo al pueblo, como nos lo orientó nuestro comandante supremo. Por eso, yo estoy realmente analizando este decreto que trae la directiva. Y yo digo, bueno, por fin aquí se va a hacer justicia. Vamos a hacer realidad y vamos a blindar lo que es nuestro modelo de democracia participativa. Porque si nos ponemos a leer los artículos constitucionales de nuestra pionera, de nuestra primigenia constitución que define ese modelo de democracia participativo, y nos ponemos a analizar el comportamiento de esta derecha en el transcurso de estos 18 años de revolución, nos damos cuenta que ellos han tratado de actuar con mucha impunidad. Ellos creen que, por ejemplo, los deberes que se establecieron en esta Constitución, que tiene 5 artículos dedicados a deberes de los venezolanos, es un saludo a la bandera. O sea que eso se puso allí solamente por ponerlo. Pero si uno lee el artículo, por ejemplo, 131, en ese artículo se establece que todos los venezolanos tenemos el deber de acatar y cumplir las decisiones que emanen de los órganos del poder público. Luego aquí viene el Consejo Nacional Electoral, que es poder de la República, y convoca unas elecciones donde deben participar los partidos políticos. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Sabotear. Eso viola ese deber constitucional. Y sin embargo después quieren presentarse y de paso, bueno, participan también de manera solapada. Participan de manera oculta, como que quieren o no quieren, como que quieren, no quieren ni perder ni el chivo ni el mecate. Pero les voy a decir algo, si aquí se aplica la ley como se debe aplicar, bueno, ellos se van a quedar sin el chivo y sin el mecate, porque aquí se tiene que respetar la característica de la democracia participativa, que ha sido lo que ha activado a este pueblo. Nosotros estamos aquí de manera extraordinaria, magnífica, para el asombro del mundo entero, con tanto ataque que tiene la República Bolivariana de Venezuela por circunstancias que no vamos a analizar en este momento. Y solo se lo debemos a una característica de nuestra democracia, que es que nuestra democracia es participativa y protagónica, y eso tenemos que blindarlo y protegerlo. Y eso es lo que justifica que hoy la Asamblea Nacional Constituyente apruebe este decreto que ni más ni menos contempla la obligación que tienen las organizaciones con fines políticos de participar. Porque si esto es una democracia participativa, yo no me puedo poner a torpedear lo que me ordena la Constitución. Es que la Constitución no le está pidiendo un favor a nadie para defender su democracia. La Constitución es la máxima ley, la carta fundamental, y ha establecido que es deber de todos participar. Además tiene un artículo completo, que es el artículo 70, que también lo pueden leer, que establece los medios de participación
y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. Así que, ¿qué es lo que va a pasar ahora, compatriotas? Que nosotros le vamos a dar vigor y vamos a garantizarle a esas personas que son más del 70 u 80% del pueblo venezolano que participaron en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio, en circunstancias tan difíciles, donde incluso andaban buscando con francotiradores a los que iban a votar para tratar de quitarles la vida. Y al pueblo eso no le importó. El pueblo salió de manera estoica y fue a apoyar su democracia participativa. Luego no podemos nosotros entonces venir a premiar a los partidos que se han excluido, a los que han boicoteado o a los que han llamado al rechazo a unas elecciones convocadas aquí por un poder de la República y sobre todo también convocados incluso por esta magna asamblea. Entonces los vamos a premiar ahora. No, usted va a participar porque usted tiene aquí derechos políticos. Sí, los derechos políticos se pierden cuando se viola el derecho del pueblo venezolano a defender su soberanía, a defender su integridad, a defender su democracia. Hasta allí llegan los derechos políticos. Ahora, con la aprobación de este decreto, nosotros eso lo vamos a garantizar. Le vamos a decir a los partidos políticos, a todos, bueno, se ha convocado un proceso electoral. Usted decide si participa o no. Pero si usted no participa en los procesos electorales que está convocando el Poder Electoral para elegir cargos públicos, para cualquier evento que ellos decidan, porque eso lo manda la ley, para eso está un Poder Electoral de la República, bueno, sencillamente usted tendrá que contemplar los mecanismos que establece la ley de partidos políticos vigente para su renovación. O si no, no se vista que usted no va para el baile, ni puede ir a elegir ni será elegido. Y yo creo que esto de verdad viene a poner un poco de orden en la situación que estamos viviendo, viene a hacer justicia. Yo particularmente veo este decreto como un acto de enorme justicia. Que se sepa que aquí todos los venezolanos no es que tenemos una democracia representativa, nosotros eso lo trascendimos. Y nos ha costado sangre, sudor y lágrimas mantenerlo. Y para poder seguirlo protegiendo y blindando ese sistema del cual nos sentimos muy orgullosos, bueno, es el momento en que esta Asamblea Nacional Constituyente, magna, soberana, apruebe. Para eso pido el voto de todos, Presidenta, con su venia, para aprobar todos por unanimidad este decreto y que en lo sucesivo sepan los actores políticos del país que aquí el establecimiento de una democracia participativa y protagónica no es un saludo a la bandera, es un deber de todos quienes defendemos esta patria y estamos dispuestos a dar nuestra vida por ella. Gracias, Presidente. Muchas gracias a la constituyente Varela. Voy a dar la palabra al constituyente Julio Chávez. Buenas tardes, Presidenta, colegas constituyentes y, por supuesto, larga vida y salud al profe Aristóbulo. Colegas constituyentes, pueblo de Venezuela. Realmente es importante decirle a nuestro país y al mundo entero que a pesar de los intentos en hacer un juicio inmoral al sistema electoral venezolano, que algunos voceros de países donde no son precisamente el mejor ejemplo de democracia, algunos sistemas de países en los cuales extrañamente
quien más votos saca no es el que gana las elecciones. O sistemas electorales de países como el que lamentablemente presenciamos en días recientes, Centroamérica, Honduras, donde pasaron más de 2 semanas, un apagón del sistema eléctrico y electoral hizo cambiar de un plumazo los resultados electorales que no favorecían al presidente cuestionado para ese entonces de ese pueblo hondureño. Y así ejemplos en el mundo han querido entonces descalificar el sistema electoral venezolano. Nosotros nos sentimos de verdad ante este debate con el mayor nivel de autoridad política, ética y moral para dar argumentos en función de lo que el sistema electoral venezolano, el poder electoral, ha significado para nuestro pueblo y para las democracias del mundo, el ejemplo, la confiabilidad, la transparencia de las elecciones venezolanas. Y como quiera que esta Asamblea Nacional Constituyente, plenipotenciaria, de acuerdo a lo que establecen los artículos 347, 348 y 349, en la cual ha tomado decisiones importantes para preservar la paz, el respeto a los derechos del pueblo venezolano, en la oportunidad, de manera correcta y pertinente, esta Asamblea Nacional Constituyente tomó la decisión soberana de adelantar procesos electorales que le garantizaran a nuestro pueblo los mayores niveles de participación. Y no solamente tomamos de manera correcta, de acuerdo a los resultados, de acuerdo a la valoración que hace el mundo entero, los acompañantes, observadores internacionales que han calificado el sistema electoral venezolano como de los más transparentes, confiables en el mundo entero. Nosotros hoy venimos a esta sesión víspera de Navidad precisamente a exigir y a tomar una decisión que nos permita mejorar nuestro sistema electoral en virtud de garantizarle a los venezolanos y las venezolanas los mayores y mejores niveles de participación y protagonismo. ¿Por qué lo decimos? Porque, en efecto, en el sistema electoral venezolano nos hemos conseguido con algunos partidos políticos pequeños, de poca trayectoria, carentes de programa, que parece que ven los momentos o las coyunturas electorales como una oportunidad de negocio y acentúan la visión neoliberal en cuanto a estos procesos electorales que se han venido desarrollando en nuestro país. Y en algunos casos, estos partidos políticos, fundamentalmente de la extrema derecha venezolana, en determinados momentos, y lo vivimos recientemente, cómo utilizaron el terrorismo como arma para impedir que nuestro pueblo ejerciera el derecho constitucional a elegir. Cómo muchos de estos partidos y sus dirigentes utilizaban hasta niños como armas de guerra para impedir que nuestro pueblo fuera a votar. Cómo asediaron centros electorales, cómo intentaron de diferentes formas y maneras impedir que el pueblo ejerciera el derecho a elegir y a votar. Por eso es que decimos
que este decreto, en el cual estamos planteando de que esos partidos políticos se validen y que hayan participado en las elecciones del período constitucional de ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior, para que en efecto puedan tener la suficiente autoridad ética, política y moral de participar en los procesos electorales. Por eso coincidimos, como decía la compatriota Iris Varela, de que es un acto de justicia. Y hoy estamos garantizando con este decreto el que precisamente los partidos políticos, como instrumentos de intermediación de la sociedad, como forma de organizar al pueblo, puedan realmente responder a esos valores y principios y no el que ha caracterizado a algunos de estos pequeños partidos carentes de trayectoria, de programa político, de que realmente colocan sus intereses mercantiles y particulares en función de los intereses de las grandes mayorías. Y además de esto, compañera presidenta, y con esto terminamos, creemos que esta decisión que hoy estamos tomando, este decreto, sigue contribuyendo, sigue garantizando la paz de la República. Porque esos partidos que utilizaron el terrorismo como arma política no podrán ni presentar candidatos, ni mucho menos exigirle al pueblo que los apoyen o los acompañe, puesto que se han colocado de espaldas al sentimiento nacional, que es precisamente el de que podamos convivir y entendernos en paz, en tranquilidad. Así que, presidente, excelente decreto y excelente regalo en vísperas de Navidad para el pueblo venezolano. ¡Que viva la paz de la República Bolivariana de Venezuela! Muchas gracias, constituyente Julio Chávez. Bueno, ciertamente contar en nuestra Constitución con la democracia participativa y democrática es algo que solamente tiene Venezuela en nuestra región, y yo coincido con la constituyente Iris Varela que prácticamente en el mundo. La diplomacia bolivariana de paz, uno de sus principios justamente es la democracia participativa. Y la diplomacia es un tema de lenguaje. Cuando Venezuela sale a las instancias internacionales, hay un pulseo porque cuesta que se entienda de qué se trata la democracia participativa. El mundo capitalista lo gobierna la democracia representativa de las élites y de las oligarquías. Y por lo tanto hay rechazo a que en Venezuela gobierne el pueblo. Y por eso lo trascendental, como lo dijo la constituyente Iris Varela, que nos dio nuestra constitución madre, nuestra constitución pionera, que hoy cumple 20 años de haber sido promulgada, que nos dio ese regalo como es la democracia participativa, que sea el pueblo de Venezuela quien ejerza directamente el poder soberano, y uno de esos mecanismos es también esta Asamblea Nacional Constituyente. Uno de los aspectos que ha caracterizado los procesos electorales en la Quinta República ha sido la alta participación del pueblo. Y ha sido gracias justamente a un sistema electoral edificado durante la Revolución Bolivariana, que además de su aspecto tecnológico de blindaje, de transparencia y de seguridad del voto, preserva principalmente la inclusión de todos los venezolanos y los venezolanos para que puedan ejercer su derecho legítimo al voto, que le era negado durante la Cuarta República, como ocurre en las elecciones de nuestra región, aún hoy en día, donde las élites son electas por minorías. Y esas mismas élites pretenden criticar la democracia venezolana, donde sus procesos electorales durante la Quinta República tienen altísimos índices de participación. En el año 2005, la derecha venezolana aplicó lo mismo que aplicaron este año, que fue retirarse de las elecciones. ¿Para qué? Para debilitar el sistema de partidos de participación política, para debilitar a la democracia venezolana, y años más tarde, 12 años más tarde,
pretendieron repetir ese libreto. Bueno, le llegó la hora constituyente a ese libreto golpista. Le llegó la hora constituyente de fortalecer la participación del pueblo y el sistema democrático venezolano. Que nada atente contra la participación de nuestro pueblo, que nada atente contra nuestra vigorosa democracia. Así que si se niegan a participar en una elección, si nosotros aprobamos este decreto hoy, y a eso los invito, bueno, deberán validarse nuevamente conforme a lo que está contemplado en la ley de partidos políticos. Así que, así como hace 18 años promulgamos nuestra Constitución Madre, yo los invito a marcar nuevamente la hora constituyente aprobando este decreto, que además yo voy a invitar al profesor primer vicepresidente Aristóbulo Isturi para que dé lectura del mismo y podamos someterlo a la voluntad de esta plenaria. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, Decreto Constituyente para la participación en procesos electorales. La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el 30 de julio del 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República Bolivariana de Venezuela, de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, integridad territorial, bien común y preeminencia de los derechos humanos, considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos, considerando que desde la refundación de la República Bolivariana de Venezuela se han generado las condiciones políticas y sociales para facilitar la participación del pueblo soberano en todos los asuntos de la vida nacional, promoviendo el fortalecimiento de la organización popular y sujeción de todas las autoridades públicas al poder del pueblo, haciendo realidad el modelo de democracia participativa y protagónica delineado en la Constitución pionera del año 99. Considerando que la masiva y creciente participación de los venezolanos y venezolanas en los procesos electorales evidencia la fortaleza y el vigor de la democracia, su sistema de partidos y la confianza en el sistema electoral edificado por la Revolución Bolivariana para garantizar el fiel y absoluto respeto a la voluntad del pueblo expresada en el ejercicio de su derecho al voto, considerando que el sistema de partidos políticos plural y diverso que se encuentra plenamente vigente en nuestro país constituye una valiosa herramienta que favorece el libre y profundo debate democrático de ideas y visiones sobre todos los ámbitos del funcionamiento de la sociedad, considerando que es menester que los distintos actores políticos cumplan con las condiciones necesarias para su participación en los procesos electorales como manifestación de la voluntad del pueblo soberano en el ejercicio de su primordial derecho de elegir a sus autoridades mediante elecciones universales, directas y secretas, considerando que las organizaciones con fines políticos realmente comprometidas con la democracia se encuentran en la obligación de promover la participación de todas las ciudadanas y ciudadanos en los procesos electorales, evitando realizar acciones de rechazo y boicot al ejercicio del derecho humano, al sufragio y al sistema de partidos, considerando que es de vital importancia para el ejercicio del derecho al voto, como expresión de la soberanía popular, promover y estimular que las organizaciones con fines políticos participen en los procesos electorales para fortalecer la democracia, la pluralidad política y el sistema de partidos. Decreta, primero, las organizaciones con fines políticos para participar en los procesos electorales nacionales, regionales o municipales deberán haber participado en las elecciones del período constitucional de ámbito nacional, regional o municipal, inmediatamente anterior, además de cumplir con los demás requisitos previstos en la Ley de Partidos Políticos
reuniones públicas y manifestaciones. Segundo, las organizaciones con fines políticos que no cumplan con la disposición anterior deberán realizar el proceso de renovación contemplado en la Ley de Partidos Políticos, reuniones públicas y manifestaciones. Tercero, el Consejo Nacional Electoral debe informar oportunamente a la Asamblea Nacional Constituyente el listado de las organizaciones con fines políticos que no cumplen con lo previsto en el presente decreto constituyente. Asimismo, deberá proceder de oficio a tramitar los procedimientos a que hubiere lugar de conformidad con la Ley de Partidos Políticos, reuniones públicas y manifestaciones. Es todo, señora presidenta. Gracias, camarada. Cuarto, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, los 20 días del mes de diciembre de 2017, años 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase Delcy Rodríguez, presidenta; Aristóbulo Ituri, primer vicepresidente; Elvis Amoroso, segundo vicepresidente; Fidel Ernesto Vázquez, secretario; y Carolis Pérez, subsecretaria. Es todo, presidente. En consideración, decreto constituyente sobre la participación en procesos electorales. Aprobado. Que viva la democracia venezolana. Como hemos visto el orden del día, yo quería informar que ha sido creada una comisión especial para que presente informe ante esta plenaria sobre la ley de inversión extranjera presentada por el presidente Nicolás Maduro. Dicha comisión estará presidida por el constituyente Eduardo Piñate y conformada por los siguientes constituyentes: Orlando Camacho, Hermán Escarrá, Iris Varela, Andrés Eloy Méndez, Julio García, Pedro Carreño, Edinson Alvarado, Gerardo Barrera, Enmalinor Cecín y Jesús Faría. Deberá entonces esta comisión especial presentar ante la plenaria informes sobre la ley de inversión extranjera. Ciudadano secretario, sírvase informar el siguiente punto del orden del día. Agotada la materia. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles 27 de diciembre con carácter obligatorio, donde haremos anuncios importantes al país. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad!